¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si ingenieros comunistas decidieran construir autos deportivos que pudieran humillar a los superdeportivos italianos? ¿Y si te dijera que detrás del telón de acero había máquinas capaces de hacer sudar a un conductor de Ferrari? Desde interceptores de la policía secreta hasta campeones de rally que dominaron los escenarios mundiales, el bloque comunista produjo algunos coches de metal realmente rápidos de los que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Hoy, hacemos un recuento de 10 autos deportivos comunistas que tenían un rendimiento que hacía que Ferrari pareciera lento. Y antes de adentrarnos en estos demonios de la velocidad olvidados, dale al botón de me gusta y suscríbete. Realmente ayuda al crecimiento del canal. Número 10. El Melkus RS1000. En 1969, un pequeño taller en Dresde, Alemania Oriental, creó algo extraordinario. El Melkus RS1000. Esto no debería existir. La fabricación privada de automóviles estaba prácticamente prohibida en la Alemania Oriental comunista. Pero Hans Melkus tenía contactos y ambición. Su creación parecía un Lamborghini bebé criado a base de chucrut y socialismo. La RS1000 utilizaba un motor Wartburg modificado. Sí, la misma Wartburg que fabricaba esos pequeños coches familiares que echaban humo. Pero Melkus obró magia. Extrajo 70 caballos de fuerza de ese motor de 3 cilindros y 2 tiempos. No parece gran cosa. Bueno, el coche entero pesaba solo 1.400 libras. Eso es más ligero que un Mazda Miata moderno. El resultado fue de 0 a 60 en 10 segundos. En 1969, eso fue realmente rápido. La carrocería era pura inspiración para las carreras. Construcción en fibra de vidrio, puertas de ala de gaviota que se abrían hacia arriba como las de un Mercedes 300 SL. Su postura era baja y agresiva. Parecía que iba a 160 km por hora estando parado. Dentro, solo tenías lo mínimo indispensable. 2 asientos, un volante, algunos indicadores. Eso es todo. Sin radio, sin calefacción, solo tú. El motor rugiendo detrás de tu cabeza y la carretera por delante. Aquí es donde se pone interesante. Melkus no podía venderlos oficialmente como coches deportivos, así que los clasificó como equipamiento deportivo, como una raqueta de tenis o unos esquís. De alguna manera, las autoridades comunistas se creyeron esta explicación. Quizás también eran aficionados a los coches. O quizás Melkus sabía exactamente a quién sobornar. En cualquier caso, se construyeron 101 ejemplares entre 1969 y 1979. La RS1000 podía alcanzar las 100 millas por hora. Eso lo situaba en la misma liga que el Porsche 914 de la época. Pero mientras Porsche vendía a jóvenes capitalistas adinerados, el Melkus estaba reservado para pilotos de carreras de Alemania Oriental y miembros del partido con muy buenos contactos. Hoy en día, los ejemplares que sobreviven valen 6 cifras. Nada mal para un coche deportivo comunista fabricado en un país que oficialmente no creía en los coches deportivos. Número 9. El Tetra 63. El Tetra 63 de Checoslovaquia fue el sedán de 4 puertas más rápido del mundo cuando se lanzó en 1956. Impresionante. El más rápido del mundo. Esto no solo fue rápido para un coche comunista. Fue rápido. Periodo. El secreto estaba en la parte trasera. Un motor V8 de 2,5 litros refrigerado por aire montado detrás del eje trasero. Sí, como un Porsche 911, pero con 4 puertas y construido para los jefes del Partido Comunista que aparentemente tenían prisa. La aerodinámica fue revolucionaria. Tatra llevaba obsesionada con la aerodinámica desde la década de 1930. El 603 parecía una nave espacial que había aterrizado en Praga. Esa forma aerodinámica le ayudó a alcanzar las 106 millas por hora. En 1956, la mayoría de los coches estadounidenses tenían dificultades para superar los 100 km por hora. El Tatra, en cambio, seguía acelerando. Pero aquí está la cuestión con los coches con motor trasero. Pueden ser emocionantes. Y por emocionante, quiero decir aterrador.
El 603 tenía fama. Los funcionarios del Partido Comunista se subían en la parte trasera, le decían al conductor que acelerara y luego se preguntaban por qué habían terminado estrellados contra un árbol. El manejo se describió como complicado. En jerga de periodistas del motor, eso significa que intentó activamente matarte. El interior era puro lujo comunista. Asientos de cuero, detalles en madera, incluso aire acondicionado, algo prácticamente inaudito en 1956. El viaje era suave y silencioso hasta que se le exigía. Entonces SV8 aullaría. La parte trasera empezaría a moverse de forma errática, y más te vale saber lo que estás haciendo. A los pilotos de carreras les encantan. Los conductores habituales aprenden a respetarlos o chocan. La producción se prolongó hasta 1975. Se fabricaron 20.000 unidades, pero solo los altos funcionarios podían comprarlas. Los ciudadanos comunes podían mirar, pero no tocar. Hoy en día, el 603 es un clásico de culto. Jay Leno tiene uno. El Museo del Automóvil Lane también. Siguen siendo rápidos. Siguen siendo preciosas y siguen intentando matar a sus conductores. Hay cosas que nunca cambian. Número 8. El Gas 24. Volga Sport. La Unión Soviética no era conocida por sus coches deportivos, pero en 1970 construyeron algo especial. El Gas 24 Volga Sport. Solo se fabricaron 5. Este no era un coche de producción. Fue una declaración. Un experimento hipotético que demostró lo que los ingenieros soviéticos podían hacer cuando dejaban de preocuparse por los planes a 5 años y empezaban a pensar en los tiempos por vuelta. Comencemos con un sedán Volga normal, el coche que todo gerente medio soviético aspiraba a tener. Ahora desecha todo excepto la carcasa básica. Añádele un motor V8 de 5,5 litros de una limusina chica. Esos son 300 caballos de fuerza en un coche diseñado para 90. La suspensión procede de las carreras. Los frenos eran enormes. El interior se redujo a tan solo 2 asientos individuales y una jaula antivuelco. La carrocería quedó transformada. Guardabarros más anchos para cubrir los neumáticos de competición. Una línea de techo más baja para una mejor aerodinámica. Tomas de aire por todas partes. Tenía un aspecto agresivo, decidido, como el de una vulgar que había estado yendo al gimnasio y bebiendo batidos de proteínas. El color rojo brillante, naturalmente, porque si vas a construir un hardware comunista, mejor abrazar el simbolismo. La actuación fue pésima. De 0 a 60 en 6 segundos. Velocidad máxima de 140 millas por hora. En 1970, esas eran cifras de superdeportivos. Un Ferrari Dino aceleraba de 0 a 60 en 7 segundos. La Volga Sport era más rápida. Que quede claro. Un sedán soviético con motor de camión estaba superando a deportivos italianos de alta gama. ¿Por qué solo 5? Política. La dirigencia soviética decidió que fabricar autos deportivos no era apropiado para un paraíso obrero. El proyecto fue cancelado. Los coches estaban escondidos. Algunos dicen que fueron destruidos. Otros afirman que aún existen en colecciones secretas. Supuestamente, uno de ellos resurgió en la década del 2000. El dueño no quiso decir dónde lo encontró ni cuánto pagó. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, pero durante un breve instante, la Unión Soviética construyó un rival para Ferrari y luego fingió que nunca había sucedido. Número 7. El Wartburg 313. El Wartburg 313 HTS de Alemania Oriental era el pequeño motor de 2 tiempos que podía y lo hacía. Esta pequeña joya sembró el terror en los tramos de rally de toda Europa en los años 70. No parecía gran cosa. Un pequeño coupé cuadrado con faros antiniebla y jaula antivuelco. Pero bajo esa carrocería discreta se escondía un gigante que solía humillar a coches con el triple de cilindrada. El motor era un 2 tiempos de 3 cilindros y 1 litro. En configuración de carreras, producía 120 caballos de fuerza.
Eso equivale a 120 caballos de fuerza por litro en la década de 1970 en un motor de 2 tiempos. El sonido era increíble, como un enjambre de motosierras muy enfadadas. La entrega de potencia fue brutal. Nada, 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 y luego todo a la vez. Había que ser valiente o estúpido. La mayoría de los pilotos de rally eran ambas cosas. El secreto residía en el peso, o en la falta del mismo. El HTS pesaba solo 1.700 libras. Combinado con ese motor de respuesta puntiaguda, podía acelerar como un gato asustado. En tramos de rally revirados, podía seguir el ritmo de los Porsche, los 911 y los Lancia Strado. Los equipos con grandes presupuestos no lo podían creer. Ahí estaba ese coche barato, fabricado por los comunistas en un país que apenas tenía plátanos, dejando atrás a sus caros juguetes. Pilotos de Alemania Oriental como Reinhard Koenemann se convirtieron en héroes. Aparecían en los rallies internacionales con sus pequeños Wartburgs rodeados de equipos de fábrica con presupuestos enormes y ejércitos de mecánicos. Luego salían y fijaban horarios que hacían que todos los demás parecieran ridículos. Al público le encantó. David de Goliat con una banda sonora de 2 tiempos. El HTS ganó varias veces el Campeonato Europeo de Rallys en la categoría de 2 litros. Tuvo tanto éxito que otros equipos empezaron a comprarlos. Imagínate. Los equipos occidentales importaban coches de Alemania Oriental porque eran más rápidos que cualquier otro de su categoría. El muro de Berlín seguía en pie, pero el Warburg HTS ya lo había derribado. Para cuando finalizó la producción, la pequeña Terror de 3 cilindros había demostrado que no se necesitaban 12 cilindros para ir rápido. Solo necesitaba ser ligero y valiente. Muy, muy valiente. Número 6. El Scott 13 RS. Antes de formar parte de Volkswagen y comenzar a fabricar coches familiares sensatos, construían monstruos. El 13 RS era el más monstruoso de todos. Lanzado en 1974, fue la respuesta de Checoslovaquia al Porsche 911. Motor trasero, carrocería coupé, pedigrí de carreras y una reputación de matagigantes que lo convirtió en una leyenda detrás de la cortina de hierro. Sobre el papel, el motor era modesto, 1,3 litros, 4 cilindros. Pero los ingenieros de Sacot eran unos magos. En configuración de carreras, producía 140 caballos de fuerza. El coche entero pesaba solo 1.500 libras. Haz las cuentas. Esa relación potencia-peso es mejor que la de muchos coches deportivos modernos. El resultado fue un coche capaz de dejar en ridículo a máquinas mucho más caras. La carrocería era preciosa, diseñada por diseñadores italianos, pero construida con una gran practicidad. Nariz baja, cola alta, arcos acampanados. Parecía rápido incluso estando quieto. La combinación de colores solía ser blanca con rayas azules y rojas o amarilla con detalles negros. Colores que gritaban «quítate de mi camino» en cualquier idioma. Dentro reinaba el espíritu empresarial. Asientos de cubo, jaula antivuelco, extintor, nada de tonterías. Pero la verdadera magia ocurrió en los tramos de rally. La 130 RS dominó su categoría allá donde fue. Montecarlo, el Rally de Rhode Island, el Rally Acrópolis, los ganó todos varias veces. Ver a esos pequeños escotas arrastrando coches mucho más potentes se convirtió en una imagen habitual de los rallies de los años 70. Los Ford Escort, los Alpine Renault y los Fiat Abarth fueron víctimas de la inspección técnica. Solo se fabricaron 200 coches de calle para homologar el modelo para carreras. Hoy valen más que un Porsche 911 nuevo. Las versiones de carreras, literalmente, no tienen precio. Los pocos ejemplares que sobreviven se encuentran en museos o colecciones privadas. Nunca se venden. ¿Por qué? ¿Cómo se le pone precio a un coche que demostró que el comunismo podía construir vehículos imbatibles? No lo haces. Simplemente lo admiras. Y preguntarse qué habría pasado si no hubiera caído el telón de acero. ¿Scott seguiría fabricando coches de rally con motor trasero? Nunca lo sabremos.
pero durante unos gloriosos años en la década de los 70, un David checo derrotó a todos los Goliat que se le cruzaron. Número 5. Los Lada VFT. El líder de VFTS fue la provocación de la Unión Soviética al establishment de las concentraciones. VFTS eran las siglas de NAS Factory of Transport Vehicles, pero todo el mundo sabía lo que realmente significaba. Biplaza muy rápido. Era un Lada capaz de cazar Audis y alcanzarlos. Empieza con un Lea 2105 básico. El coche del que les encanta burlarse a los periodistas occidentales. ¿Cómo se duplica el valor de un Lada? Llene el depósito de gasolina. Jaja, muy gracioso. Ahora añádele un motor de 2 litros con carburadores Weber dobles, 160 caballos de fuerza, caja de cambios de 5 velocidades de relación cerrada y diferencial de deslizamiento limitado. De repente, nadie se ríe ya. La suspensión fue completamente reelaborada. Muelles y amortiguadores de competición, todo con rótulas. El cuerpo también recibió el tratamiento completo. Paneles de fibra de vidrio para ahorrar peso. Enormes pasos de rueda para alojar los neumáticos de rally adecuados, un faldón delantero que parecía ir en serio, porque así era. El interior quedó completamente despojado, a excepción de 2 asientos de carreras y una jaula antivuelco completa. Esto ya no era un coche. Era un arma. El VFT hizo su debut en 1978. En tan solo 2 años, ya ganaba rallies internacionales, no solo victorias de clase, sino victorias absolutas. En 1981, un VFTS ganó el prestigioso Rally de los 1000 Lagos en Finlandia, superando a los Audi y Ford oficiales en su propio terreno. El público finlandés no podía creerlo, un Lada ganando en Finlandia. Fue como si una hamburguesa ganara un concurso de cocina francesa. Pero aquí viene lo mejor. Mientras Audi gastaba millones en el desarrollo de la tracción integral 4, Lada ganaba con tecnología obsoleta y la obstinación rusa. Tracción trasera, ballestas, motor con varillas de empuje de diseño de los años 60. No debería haber funcionado, pero funcionó. La prueba VF demostró que no se necesita tecnología punta para ganar. Solo se necesitaban conductores valientes y mecánicos que pudieran arreglar cualquier cosa con un martillo y un poco de alambre. La producción fue ínfima, quizás 50 coches en total. La mayoría fueron destruidos o desguazados cuando dejaron de ser competitivos. Hoy en día, encontrar un VFTS auténtico es como encontrar un unicornio muy rápido, muy enfadado que funciona con vodka por despecho. Pero durante unos gloriosos años, la Unión Soviética tuvo un coche de rally que podía vencer a cualquier otro de Occidente. Y lo hicieron con mucho de que quede claro. Número 4. El Rally AFSO-Pollens 2000. El rally polaco AFSO-Pollens 2000 fue la respuesta del bloque del Este a la locura del Grupo B de los años 80. Cuando los coches de rally del mundo se volvieron más rápidos y peligrosos, Polonia dijo, sujétame el vodka. Y construyó esta bestia. Era tosco. Fue brutal. Y resultó devastadoramente eficaz en los escenarios especiales de Europa del Este. La base Polines no era un punto de partida prometedor. Era un sedán familiar diseñado en los años 70 con la misma eficiencia aerodinámica que un ladrillo. Pero a los ingenieros polacos no les importaba la resistencia al viento. Les importaba el poder. Así que cogieron un motor Fiat de doble árbol de levas y 2 litros y lo llevaron al extremo. Turbocompresor, inyección de combustible en el puerto, componentes internos forjados. El resultado fueron 250 caballos de fuerza en un coche diseñado para 70. El chasis fue reconstruido por completo. Estructura tubular inferior, paneles de carrocería de fibra de vidrio superiores. El peso se redujo a tan solo 2000 libras. La suspensión procedía directamente de las carreras de circuito. Todo ajustable. Los frenos eran enormes. Tenían que serlo. Cuando te acercas a las curvas a velocidades de 3 dígitos en grava, necesitas toda la potencia de frenado posible. Pero el verdadero as bajo la manga era el sistema de tracción a las 4 ruedas.
No se trata de un sistema sofisticado controlado por ordenador como el que utiliza Audi. Se trataba de un auténtico sistema de tracción integral mecánico de la vieja escuela, con diferenciales bloqueables delantero y trasero. Brutal pero efectivo. Los tramos de rally polacos eran famosos por sus superficies irregulares y su clima impredecible. La Polines 2000 podía con todo. Barro, nieve, grava, asfalto. Le daba igual. El coche dominó los rallies polacos a mediados de los 80. También compitió internacionalmente con un éxito sorprendente. Sexto puesto en la general en el Rally Acrópolis. Finales entre los 10 primeros en Portugal y Finlandia. Nada mal para un coche fabricado en un país que aún estaba bajo la ley marcial. El sonido también fue increíble. Ese potente motor de 4 cilindros aullaba como un Avancee. Combinado con los engranajes de corte recto y la mínima insonorización, era puro heavy metal automotriz. Solo se construyeron unos 30. La mayoría no sobrevivió a los años 80. Los coches de rally rara vez lo hacen, pero el Polines 2000 demostró que Polonia podía construir coches de alto rendimiento de clase mundial, aunque parecieran taxis dopados. A veces eso es todo lo que necesitas. 4 ruedas, demasiada potencia y un conductor lo suficientemente loco como para usarla toda. Número 3. El Mosovich 412 Rally. El Mosovich 412 Rally fue el coche de competición internacional más exitoso de la Unión Soviética. Punto final. Este modesto sedán ganó rallies desde África hasta Sudamérica. Conquistó 2 veces el maratón Londres-Sydney. Incluso logró un 4º puesto en la general en el brutal Rally Safari. Y todo ello con la apariencia del coche de tu abuelo. El secreto radicaba en la sencillez. Mientras que los fabricantes occidentales construían coches de rally complejos y frágiles, Mosovich construyó un tanque. El 412 utilizaba un motor de 1,5 L que producía unos 90 caballos de fuerza en un buen día. No es mucho, pero haría que esos 90 caballos de fuerza fueran para siempre. En el desierto, en la selva, a gran altitud, en condiciones que destrozarían un Ferrari antes del almuerzo. La suspensión era rústica, con ballestas en las 4 ruedas, pero era resistente. Realmente difícil. Podrías lanzar esta cosa desde las dunas de arena y ni se inmutaría. La carrocería era de acero pesado. Pero eso significaba que cuando inevitablemente chocabas contra un árbol, una roca o un camello, podías enderezarlo a golpes con una masa y seguir adelante. Intenta hacer eso con un Ferrari de fibra de vidrio. Los equipos soviéticos se convirtieron en maestros de los rallies de larga distancia. Llegaban con sus biches de mezquita, un camión lleno de repuestos y suficiente vodka para intercambiar por combustible en el camino. Luego procedían a humillar a equipos con presupuestos 10 veces superiores. El maratón Londres-Sydney de 1973 fue típico. 9.000 millas a través de algunos de los terrenos más difíciles de la Tierra. El equipo de Mosovich terminó primero y tercero en la clasificación general. Supera a Citroën, supera a Ford, supera a todos. El Rally 4012 no fue rápido en el sentido tradicional. Perdería una carrera de aceleración contra una minivan moderna, pero era rápida donde importaba. A través del interior australiano, a través del Sáhara, cruzando los Andes, lugares donde los Ferraris temían adentrarse. Las tripulaciones soviéticas tenían un dicho: el Mosovich siempre termina. Y así fue. Maltrecho, abollado, unido con alambre y determinación. Pero terminó. Y a menudo ganaba. Porque en los rallies de resistencia, la tortuga vence a la melena. Especialmente cuando la tortuga está construida como un tanque T-34 y tripulada por tipos que piensan que la comodidad es para capitalistas. Número 2. El Melcuse RS-2000. Si la RS-1000 fue Hendmalkas tanteando el terreno, la RS-2000 fue el lanzándose de cabeza. Este fue el único superdeportivo auténtico de Alemania Oriental, y nunca debió haber existido. A finales de los años 80, el sistema comunista se estaba desmoronando. El muro de Berlín caería en 1989.
Pero en 1987, Melkus decidió construir una última obra maestra. Un coche que mostraría al mundo de lo que era capaz la ingeniería de Alemania Oriental. El RS2000 fue un diseño completamente nuevo. Motor de motocicleta BMW montado en posición central. Sí, BMW. De alguna manera, Melkus consiguió instalar el último motor de motocicleta deportiva de BMW de 1 litro y 140 caballos de fuerza en un coche que pesa 771 kilogramos, 1.700 libras. Las matemáticas eran sencillas. La actuación fue asombrosa. De 0 a 60 en 5,5 segundos. Velocidad máxima de 140 millas por hora. En 1987, esas eran cifras de Porsche. La carrocería era pura cuña ochentera. Imagina una mezcla entre un Norris Sprint y un Lancia Stratos. Faros bajos, anchos, angulares y escamoteables porque eran los años 80 y eso era lo que se hacía. Todo era de fibra de vidrio y aluminio. Cada panel fue moldeado a mano. La atención al detalle era obsesiva. Los huecos entre los paneles eran tan pequeños que apenas cabía una tarjeta de visita. Una calidad de pintura que haría palidecer de envidia a Mercedes. El interior era sorprendentemente lujoso. Asientos de cuero, instrumentación completa, incluso un buen sistema de sonido. Esto no era solo un juguete de pista. Era un auténtico gran turismo. Podrías conducirlo hasta el mar Báltico para pasar el fin de semana si pudieras conseguir combustible. Y si los Stasi no hicieron demasiadas preguntas sobre de dónde se había sacado el dinero para semejante coche, solo se llegó a completar un prototipo. La caída del muro de Berlín puso fin al proyecto. Melkus tenía previsto realizar una pequeña tirada de producción. Tal vez 20 coches, tal vez 50. Nunca lo sabremos. El único prototipo sobrevivió y ahora se encuentra en un museo. Sigue siendo impresionante, sigue siendo rápido, un atisbo de lo que podría haber sido si la historia hubiera tomado un rumbo diferente. El RS2000 fue el canto del cisne de Alemania Oriental, una prueba definitiva de que los ingenieros comunistas podían construir coches deportivos de primera clase. Rara vez tenían la oportunidad. Número 1. El Tatry MTX NEF 8. El Tetra MTX 58 fue el coche más rápido jamás construido detrás del telón de acero. Periodo. 165 millas por hora en 1991. Eso era más rápido que un Ferrari 348. Más rápido que un Porsche 928. Y no era simplemente rápido para un coche comunista. Esto era rápido para cualquier coche. Y procedía de Checoslovaquia, un país más conocido por su cerveza que por sus superdeportivos. El proyecto comenzó a principios de los años 80. Bots Kroll, un ingeniero checo, tuvo un sueño. Construye un superdeportivo de clase mundial utilizando la mecánica Tatry. Todos decían que estaba loco. Tatra fabricaba camiones y sedanes de lujo, no coches de carreras. Pero Kroll era persistente, talentoso y posiblemente un poco loco. Todos los mejores ingenieros lo son. El corazón del equipo era el quinto 8 refrigerado por aire de Tatra. 3,5 litros en configuración de carreras, 302 caballos de fuerza. Puede que hoy no parezca gran cosa, pero recordemos que era refrigerado por aire como un Porsche, pero con 8 cilindros. El sonido era increíble. Un chillido metálico superpuesto al sonido de un ventilador de refrigeración. ¡Zas! No se parecía a nada que existiera en la Tierra. La carrocería era la del superdeportivo Pure 8S, diseñada por el propio Václav Kroll. Nariz larga, cola corta, enormes tomas de aire para alimentar ese sediento V8. Las puertas se abrían hacia arriba como las de un Lamborghini. ¿Por qué si vas a construir un superdeportivo comunista, por qué no hacerlo a lo grande? Todo el conjunto pesaba tan solo 2.400 libras. Estructura espacial de aluminio, carrocería de fibra de vidrio. Cada gramo contaba. La actuación fue asombrosa.
De 0 a 60 en 5,6 segundos, un cuarto de milla en 13,8 segundos, velocidad máxima de 165 millas por hora. En 1991, esas cifras lo situaron en un grupo muy exclusivo. Un Ferrari 348 aceleraba de 0 a 60 en 5,6 segundos. El MTX coincidió. Un Porsche 92.8 costaba 3 veces más y apenas era más rápido. Solo se construyeron 4. La caída del comunismo acabó con el proyecto justo cuando estaba empezando. Los coches se dispersaron entre colecciones privadas. Una de ellas se encuentra en el Museo Técnico Nacional Checo. Otro supuestamente pertenece a un coleccionista en Alemania. De los otros 2, nadie lo sabe con certeza. Aparecen ocasionalmente en exposiciones de coches clásicos. Se congregan multitudes, los boquiabiertos se quedan y luego desaparecen de nuevo. El MTX 58 demostró algo importante, dada la posibilidad de que ingenieros comunistas pudieran construir automóviles que igualaran a cualquier modelo de Marinello o Stogart. Rara vez tenían esa oportunidad. La política, la economía y la ideología se interpusieron en el camino. Pero durante un breve instante, Checoslovaquia construyó un rival para Ferrari, y funcionó. Y ahí lo tienen. Se trata de 10 coches deportivos comunistas con un rendimiento capaz de avergonzar a Ferrari. Desde los coupés Gullwing de Alemania Oriental hasta los superdeportivos que podían cazar 348, estas máquinas demuestran que los coches rápidos no eran exclusivos del occidente capitalista. ¿Cuál de estos bólidos olvidados te sorprende más, y cuál te gustaría tener en tu garaje? Deja tu opinión en los comentarios de abajo. Y oye, si disfrutaste de este viaje a través de las máquinas más rápidas de la cortina de hierro, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Tenemos más historia del automóvil para ustedes. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería esperar 15 años solo para comprar un coche o conducir un vehículo que prácticamente no hubiera cambiado en 3 décadas? Pues bien, bienvenidos al fascinante mundo de la ingeniería automotriz soviética, donde la política, la practicidad y la pura determinación se unieron para crear algunos de los vehículos más singulares jamás fabricados. No se trataba solo de coches. Eran símbolos de toda una ideología, testimonios rodantes de un sistema que priorizaba las necesidades colectivas sobre los deseos individuales. Hoy hacemos el recuento de los 10 mejores coches comunistas de la era soviética. Y créeme, algunas de estas te dejarán absolutamente alucinado. Desde lujosas limusinas reservadas para las élites de la fiesta hasta pequeños coches urbanos que se convirtieron en iconos culturales, estamos a punto de emprender un viaje salvaje a través de la historia del automóvil. Así que, prepárense. Dale al botón de me gusta si estás listo para esta aventura. Y adentrémonos en un mundo donde la propiedad de un automóvil era un privilegio, no un derecho. Número 10, Moskvich 412. Puede que el Moskvich 412 no parezca gran cosa hoy en día, pero en 1967, este sedán cuadrado representaba la máxima aspiración de la clase media soviética. Imagínalo como la respuesta de la URSS al Ford Cortina, solo que con una lista de espera que podría durar años. El 412 fue en realidad una ingeniosa pieza de ingeniería para su época. Se inspiró en gran medida en el diseño del Opel Kadett, que los soviéticos adquirieron como reparaciones de guerra, pero lo hicieron distintivamente suyo. El coche contaba con un motor de 1,5 litros que producía unos 75 caballos de fuerza. No es precisamente emocionante, pero recuerden, esto nunca se trató de velocidad. Se trataba de fiabilidad en condiciones extremas. Lo que hacía especial al 412 era su sorprendente durabilidad. Estos coches estaban construidos como tanques, con gruesas carrocerías de acero capaces de soportar los brutales inviernos rusos y las igualmente brutales carreteras rusas. Los propietarios solían conducirlos durante 20 o 30 años, transmitiéndolos de generación en generación como si fueran reliquias familiares. El interior era espartano para los estándares occidentales. Sin aire acondicionado, sin elevalunas eléctricos, sin electrónica sofisticada,
Solo una calefacción que funcionaba a toda marcha, una radio si tenías suerte y asientos que parecían rellenos de cemento. Pero aquí está la cuestión. Todo funcionó y siguió funcionando. El 412 se convirtió en un símbolo del logro soviético para los ciudadanos comunes. Poseer uno significaba que habías alcanzado cierto nivel en la sociedad. No pertenecías a la élite del partido, pero tampoco estabas pasando apuros económicos. Era el coche de ingenieros, profesores y burócratas de nivel medio. Las cifras de producción también cuentan una historia interesante. Entre 1967 y 1976, construyeron casi 500.000 de estos. Puede que no parezca mucho comparado con la producción occidental, pero en el sistema soviético, donde la propiedad de automóviles privados estaba restringida, era una cifra enorme. Muchos de estos coches sobrevivieron hasta bien entrados los años 90 e incluso más allá. Todavía se pueden ver hoy en día por las carreteras rusas, normalmente echando humo, pero de alguna manera siguen funcionando. Esa es la ingeniería soviética. No es bonito, no es rápido, pero es absolutamente indestructible. Número 9. UAZ-452. Si el Moskvich era el sueño suburbano soviético, el UAZ-452 era su primo rústico del campo. Este todoterreno de origen militar salió de la línea de producción por primera vez en 1965, y parecía como si alguien hubiera dibujado un jeep de memoria usando solo una regla. Pero las apariencias engañan. Este monstruo de forma cuadrada podría ir a cualquier parte. El 452 comenzó su vida como un vehículo militar, y se notaba. Todo en él primaba la funcionalidad sobre la forma. Los paneles de la carrocería eran planos para facilitar las reparaciones. El motor era lo suficientemente sencillo como para que un agricultor pudiera repararlo con herramientas básicas. La suspensión fue diseñada para soportar todo tipo de condiciones, desde el perafrost siberiano hasta los desiertos de Asia Central. Lo más destacable es lo poco que cambió durante su periodo de producción. El diseño básico se mantuvo prácticamente idéntico durante más de 50 años. ¿Para qué alterar la perfección? Bueno, perfección quizás sea una palabra demasiado fuerte. El 452 era conocido por ser incómodo, ruidoso y sediento. Conducir uno era como estar dentro de un bidón de metal durante una granizada. Pero la comodidad no era lo importante. Este era un vehículo diseñado para transportar a los ciudadanos soviéticos a lugares donde las carreteras eran solo una sugerencia. Las granjas colectivas los adoraban. Los geólogos juraban por ellos. Incluso el servicio médico los utilizaba como ambulancias en zonas remotas. El Forto 52 desarrolló un culto de seguidores que se extiende mucho más allá de la antigua Unión Soviética. Los turistas de aventura los buscan precisamente porque son prácticamente indestructibles. Entre los entusiastas del UAZ existe un dicho: no puedes romperlo, pero si lo haces, puedes arreglarlo con un martillo. Las opciones de motor eran limitadas, pero suficientes. La mayoría venían equipadas con un motor de 4 cilindros y 2,4 litros que producía unos 75 caballos de fuerza. No mucho, pero cuando tienes reductoras y diferenciales bloqueables, no necesitas mucho. Estas cosas podrían trepar paredes si las orientaras en la dirección correcta. Incluso hoy en día, UAZ sigue produciendo una versión actualizada del 452. Ahora cuenta con algunas comodidades adicionales, como asientos reales en lugar de aparatos de tortura medievales, pero las fórmulas básicas permanecen sin cambios. Sigue siendo robusto, resistente y capaz de llegar a lugares que harían llorar a un Land Rover. En muchos sentidos, el UAZ-452 representa todo lo relacionado con la filosofía automovilística soviética. Constrúyelo de forma sencilla, constrúyelo resistente y haz que dure para siempre. Estilo, comodidad, esas son preocupaciones capitalistas, camarada. Número 8, VAZ 21101 Lada. El Lada. Tan solo pronunciar ese nombre provoca una sonrisa en cualquiera que haya vivido los años 70 y 80.
El VZ2101, más conocido simplemente como Lada en los mercados de exportación, fue el intento más exitoso de la Unión Soviética de crear un automóvil para el pueblo. Y por exitoso, me refiero a que fabricaron millones de ellos y los vendieron en todo el mundo, para gran diversión de los entusiastas de los automóviles occidentales. La historia comienza en 1970, cuando los soviéticos llegaron a un acuerdo con Fiat. Querían construir un coche moderno para las masas y los italianos tenían justo lo que necesitaban, el Fiat 124. Pero, al más puro estilo soviético, no se limitaron a copiarlo. Lo mejoraron. Bueno, de todas formas lo hicieron más difícil. El terreno se construyó para resistir las condiciones rusas, lo que implicó reforzarlo todo. Acero más grueso, suspensión más resistente, batería más grande, mayor altura libre al suelo. Fue como coger a una bailarina de ballet y convertirla en luchadora. El resultado fue un coche más pesado y lento que su primo italiano, pero capaz de soportar castigos que destruirían un Fiat. El motor era una unidad de 1,2 litros que producía unos 60 caballos de fuerza. No era precisamente un portento de potencia, pero era fiable. Y lo que es más importante, era sencillo. Los mecánicos soviéticos podían mantener estas cosas en funcionamiento con cuerdas y buenas intenciones. Lo que hizo especial al último modelo fue su éxito exportador. Este era uno de los pocos productos soviéticos que los consumidores occidentales comunes compraban con su propio dinero. Es cierto que lo compraron porque era increíblemente barato, pero aún así. En Gran Bretaña, se convirtió en una especie de broma. ¿Cómo se llama a un Lada con techo solar? Un salto. Pero aquí está la cuestión. Mientras todos se reían, Lada vendía coches. Muchos de ellos. A finales de los años 70, vendían más de 100.000 unidades anuales en Europa Occidental. El interior era exactamente lo que cabría esperar de un coche soviético. Vinilo por todas partes. Un salpicadero que parecía diseñado por alguien que nunca había visto un coche y un sistema de calefacción que o bien estaba apagado o calentaba como la superficie del sol. Pero todo funcionó. Y lo que es más importante, cuando se rompía, podías arreglarlo tú mismo. Se convirtió en un fenómeno cultural. En la Unión Soviética, representaba la movilidad accesible para los ciudadanos comunes. En Occidente, fue objeto de innumerables chistes. Pero te guste o no, no podías ignorarlo. Estas cosas estaban por todas partes, y muchas de ellas todavía lo están. Si hoy recorres cualquier antigua república soviética, verás ladas antiguas que siguen cumpliendo su cometido diario, mantenidas en pie gracias al óxido y la tenacidad, pero que de alguna manera aún se mantienen en pie. Número 7, RAF 2203. Ahora, aquí hay algo diferente. Mientras que la mayoría de los vehículos soviéticos se centraban en el transporte básico o en la utilidad robusta, el RAF 2203 fue diseñado para la comodidad. Bueno, la comodidad soviética, lo que significaba que tenías ventanas y asientos que no eran de madera. Esta fue la versión soviética del minibús y se convirtió en un icono del transporte público soviético. Construido en Letonia a partir de 1976, el RAF 2203 estuvo presente en toda la Unión Soviética. Sirvieron como taxis colectivos, ambulancias, furgonetas policiales e incluso coches fúnebres. Si necesitabas trasladar a una docena de personas del punto A al punto B, este era tu medio de transporte. El diseño era único. Parecía como si alguien hubiera cogido una furgoneta normal y se hubiera sentado encima, creando esa forma distintiva de perfil bajo que era reconocible al instante. La parte delantera resultaba particularmente extraña, con un parabrisas enorme que ofrecía al conductor una excelente visibilidad y convertía el habitáculo en un invernadero en verano. La potencia provenía de un motor de 2,4 litros tomado prestado del Volga, que producía unos 95 caballos de fuerza. No es mucho para un vehículo de este tamaño, pero las carreteras soviéticas no fomentaban precisamente la velocidad. La suspensión era blanda, diseñada para amortiguar las irregularidades del camino para los pasajeros. Funcionó más o menos.
Volar en la RAF era como estar en un barco en un mar agitado. Lo que hacía especial a la RAF era su versatilidad. La plataforma básica podía configurarse de docenas de maneras. La versión ambulancia tenía espacio para camillas y equipo médico. La versión taxi de ruta abarrotaba el vehículo con tantos asientos como fuera físicamente posible. Incluso existía una variante de estudio de televisión móvil. La calidad de construcción era bastante buena para los estándares soviéticos. Se esperaba que estas furgonetas trabajaran duro todos los días en todas las condiciones, y la mayoría de ellas lo hicieron exactamente así durante décadas. El interior también presentaba algunos detalles sorprendentes. Los modelos posteriores contaban con sistemas de calefacción que sí funcionaban. Ventanas correderas para ventilación e incluso un aislamiento acústico rudimentario. El RAF-2203 se convirtió en una parte tan importante de la vida soviética que apareció en innumerables películas y programas de televisión. Era el vehículo que llevaba a los niños a los campamentos de pioneros, a los trabajadores a las fábricas y a las familias a los funerales. Todos tenían recuerdos asociados a esos característicos autobuses amarillos. La producción continuó hasta 1997, momento en el que se habían fabricado más de 20.000 unidades. Muchos siguen en servicio hoy en día, especialmente en zonas rurales donde aún se valoran su fiabilidad y sencillez. Puede que no sean bonitas, pero forman parte de la historia. Número 6. ISA 2125 Combi. La ISA 2125 Combi fue la respuesta soviética a una pregunta que nadie realmente se hizo. ¿Y si convirtiéramos un Moskvich en un hatchback? Pero a pesar de sus orígenes inoportunos, este peculiar pequeño negocio se labró su propio nicho en la sociedad soviética y se hizo sorprendentemente popular entre un tipo específico de comprador. Basado en la plataforma Moskvich 412, el Combi apareció en 1973 con un estilo que era, bueno, llamémoslo distintivo. La parte trasera parecía como si alguien hubiera injertado un invernadero en un sedán. Las proporciones eran totalmente erróneas, pero de alguna manera funcionó. Lo que le faltaba a la Combi en belleza, lo compensaba con creces en practicidad. Este fue uno de los pocos automóviles soviéticos que realmente consideraba el espacio de carga como una prioridad. Los asientos traseros se abatían, creando un área de carga realmente útil. Para los ciudadanos soviéticos que necesitaban transportar algo más que a su familia, fue toda una revelación. Los componentes mecánicos eran puro Moskvich, lo que significaba un motor de 1,5 litros que producía unos 75 caballos de fuerza. Pero el Combi era más pesado que el sedán. Así pues, la actuación fue aún más relajada. De 0 a 60. Claro, si tuvieras todo el día y viento a favor. Pero aquí es donde se pone interesante. La Combi se ganó un público fiel entre la clase creativa soviética. Artistas, músicos e intelectuales amaban estas cosas. Eran diferentes, prácticos y un poco rebeldes. Poseer una Combi significaba que no eras un ciudadano soviético conformista más. Tenías buen gusto. Un sabor extraño, pero sabor al fin y al cabo. El interior era típico soviético, austero. Pero la Combi tenía un as bajo la manga, la visibilidad. Esas enormes ventanas permitían ver perfectamente hacia afuera. En un país donde la mayoría de los coches tenían ventanillas correderas, esto era un lujo. El efecto invernadero en verano era brutal, pero bueno, al menos podías ver el campo mientras te asabas lentamente. Las cifras de producción fueron modestas para los estándares soviéticos, con aproximadamente 200.000 unidades fabricadas durante su vida útil. Pero la influencia del Combi fue mayor de lo que sugieren sus ventas. Esto demostró que los compradores soviéticos querían variedad, que no todos se conformaban con sedanes idénticos. Fue una pequeña grieta en la fachada conformista. Hoy en día, encontrar una buena combinación es difícil. Fueron sometidos a un duro trabajo y guarda. 2 mojados. Pero entre los coleccionistas de coches soviéticos, son apreciados por su carácter peculiar y su sorprendente practicidad. Puede que no haya sido bonito, pero la facilidad de combinación demostró que incluso en la Unión Soviética, lo diferente podía ser bueno.
Número 5. Volga Gaz-24. Si los coches soviéticos fueran una jerarquía, el Volga Gaz-24 se ubicaría cómodamente en la clase media-alta. Este no era un coche para trabajadores comunes. Esto era para la gente que importaba. No lo suficiente como para calificar a una chica, pero definitivamente por encima de las masas que conducen los Moscovich. Cuando se lanzó en 1970, el Gazi-24 representaba la cima de la ambición automovilística soviética para la clase profesional. El Volga era grande, sólido e imponente. Tenía presencia. El estilo era conservador, pero digno, como un traje de 3 piezas de una tienda departamental estatal. No era llamativo. En la Unión Soviética nada debía ser ostentoso, pero inspiraba respeto. Este era el coche de los directores de fábrica, los funcionarios regionales del partido y los científicos de éxito. Bajo el capó se encontraba un motor de 4 cilindros y 2,4 litros que producía 95 caballos de fuerza. No es impresionante según los estándares occidentales, pero el Volga no se centraba en el rendimiento. Se trataba de estatus y durabilidad. Estos motores estaban diseñados para soportar poca tensión y eran sobredimensionados, capaces de funcionar durante cientos de miles de kilómetros con un mantenimiento básico. El interior era donde realmente se lucía la Volga. Para los estándares soviéticos, era lujoso. Asientos de tela auténtica en lugar de vinilo. Un calefactor capaz de calentar la cabaña durante un invierno siberiano. Una radio como equipamiento estándar, e incluso, sorpresa, un encendedor de cigarrillos. Para muchos ciudadanos soviéticos, viajar en un Volga fue su primera experiencia con la comodidad automovilística. Pero la verdadera fama del Volga radicó en su papel en la sociedad soviética. Eran los coches negros en los que viajaban los funcionarios del gobierno. Eran los taxis en todas las ciudades importantes. Eran los coches patrulla que perseguían a los criminales en las películas de acción soviéticas. La Volga estaba en todos los lugares importantes. A la KGB también le encantaban. Modificaron los Gaz-24 con potentes motores V8 para persecuciones a alta velocidad. Imagínese la sorpresa de algún disidente que intenta escapar de lo que parecía un taxi normal, solo para descubrir que tenía el doble de potencia y conductores profesionales. La versión normal quizá fuera lenta, pero los especiales de la KGB eran todo menos eso. La producción continuó con actualizaciones menores hasta 1985, con más de 600.000 unidades fabricadas. Pero la influencia del Volga se extendió mucho más allá de su periodo de producción. Para muchos en la antigua Unión Soviética, el Gaz-24 sigue siendo el coche soviético por excelencia. No la más común, ni la más exclusiva, sino la que mejor representaba los ideales del sistema. Hoy en día, los Volgas restaurados son populares en las exposiciones de coches clásicos de toda Europa del Este. Son recordatorios rodantes de una época en la que un automóvil podía ser a la vez una herramienta del Estado y un objeto de deseo. Puede que la Gaz-24 no fuera rápida ni eficiente, pero era digna, duradera e inconfundiblemente soviética. Número 4. Trabant P601. Un momento, el Trabant técnicamente no era soviético. Era de Alemania Oriental. Pero en el mundo automovilístico comunista, el Trabant P601 merece un lugar en esta lista. Este humeante y chisporroteante símbolo del automovilismo socialista se convirtió en el coche más infame que jamás haya surgido de detrás del telón de acero. Y con razón. El Trabant fue un coche construido a partir de la desesperación, el ingenio y los materiales que estuvieran disponibles. La carrocería no era de acero, era demasiado cara y difícil de conseguir. En su lugar, utilizaron Duroplast, un tipo de plástico fabricado con residuos de algodón y resina. Sí, el Trabant estaba fabricado esencialmente con algodón reciclado. Literalmente se podría decir que fue inventado. El motor era aún más extraordinario. Un motor de 2 tiempos de 600 centímetros cúbicos que producía la friolera de 26 caballos de fuerza. No es un error tipográfico. 26 sonaba como una motosierra enojada y producía más humo que una fábrica del siglo XIX.
Había que añadir aceite al combustible, como si se tratara de una cortadora de césped. Pero aquí viene lo asombroso. Funcionó. El Trabant era realmente brillante en su simplicidad. Esa carrocería de plástico no se oxidaba. El motor de 2 tiempos, tan sencillo que cualquiera podía arreglarlo. El diseño básico, sin cambios durante casi 30 años, porque ¿para qué tocar la perfección? Bueno, hablar de perfección quizás sea exagerar. El rendimiento fue glacial. De 0 a 60 tomó 36 segundos. La velocidad máxima apenas alcanzaba las 62 millas por hora, y eso con viento a favor e intervención divina. Los frenos eran más una sugerencia que una orden. La gestión fue interesante, pero nada de eso importaba a la lista de espera de 16 años. Los alemanes del este apuntaban a sus hijos recién nacidos en la lista de espera para un Trabant, con la esperanza de que, cuando alcanzaran la edad para conducir, les tocara el turno. El automóvil se convirtió en un símbolo tanto de la ineficiencia comunista como de la resiliencia humana. La gente las decoraba, las modificaba, las apreciaba. No eran solo un medio de transporte, eran miembros de la familia. Cuando cayó el muro de Berlín, miles de trabones llegaron en masa a Alemania Occidental. Su característico humo de 2 tiempos anuncia la llegada de la libertad. Los alemanes occidentales se sintieron horrorizados y divertidos a partes iguales. El impacto ambiental fue catastrófico. Un Trabant producía tanta contaminación como 30 coches modernos. Pero el impacto emocional fue profundo. Hoy en día, el Trabant es un icono muy querido. Los museos los exhiben. Los turistas los alquilan. Los coleccionistas las restauran. Este pequeño coche, terrible y maravilloso a la vez, que nació de la escasez y las restricciones, se convirtió en un símbolo de ingenio, de encontrar la alegría en la sencillez, del ingenio humano triunfando sobre las circunstancias. El Trabant P601 puede haber sido el peor coche jamás fabricado, pero también es uno de los más importantes. Número 3. Gas M20 Povetta. El gas M20, más conocido como Povetta Victory, fue el primer diseño de automóvil verdaderamente original de la Unión Soviética en la posguerra. ¿Y qué diseño tan magnífico? Cuando apareció en 1946, apenas un año después del fin de la guerra, no se parecía a nada más en las carreteras soviéticas. El Pan Pita fue revolucionario para su época. Presentaba una construcción monocasco, suspensión delantera independiente y un estilo que no habría desentonado en Detroit. Esto no era solo transporte. Esto fue una declaración. La Unión Soviética podía diseñar y fabricar coches modernos que podían competir con cualquier modelo occidental. El nombre en sí mismo era significativo. Victoria de Peta. Este coche estaba destinado a simbolizar el triunfo soviético en la Gran Guerra Patriótica. Cada línea, cada curva, fue diseñada para proyectar fuerza y progreso, y en un principio lo logró brillantemente. El estilismo fue obra del diseñador soviético Benaman Samov, quien creó algo verdaderamente bello. El PBA tenía líneas fluidas, guardabarros integrados y una parte trasera fastback que le daba un aspecto deportivo y moderno. En una época en la que la mayoría de los coches todavía parecían cajas con ruedas, el Pitá era una escultura. Bajo esa carrocería estilizada se encontraba un motor de 4 cilindros y 2,1 litros que producía 50 caballos de fuerza. No mucho, pero el Poveda era aerodinámico para los estándares de la época, por lo que podía alcanzar las 70 millas por hora. Y lo que es más importante, fue tranquilo y silencioso. Una revelación para los conductores soviéticos acostumbrados a niveles de ruido y vibración propios de la agricultura. El interior estaba sorprendentemente bien equipado. Los asientos eran cómodos, con muelles de verdad en lugar de tablas. El salpicadero era de metal pintado, pero tenía un diseño atractivo. Incluso tenía calefacción que funcionaba y opción de radio. Para 1946, en un país que aún se estaba reconstruyendo tras una guerra devastadora, esto era extraordinario. Pero la verdadera importancia de la Povedita iba más allá de sus especificaciones. Este fue el coche que demostró que la Unión Soviética podía crear, no solo copiar.
Influyó en el diseño automovilístico en todo el mundo comunista. Los fabricantes chinos, polacos y norcoreanos se inspiraron en gran medida en su diseño. La producción se prolongó hasta 1958, con más de 200.000 unidades fabricadas. Pero la influencia de Pavita perduró mucho más tiempo. Consolidó a Gaz como el principal fabricante de automóviles de la Unión Soviética y sentó las bases para futuros diseños. Demostró que los coches comunistas no tenían por qué ser meras cajas funcionales. Hoy en día, los Pavitas restaurados son muy apreciados. Representan un momento único en la historia del automóvil, cuando la Unión Soviética, recién salida de la victoria en la guerra, intentó construir un futuro mejor. El hecho de que lo consiguieran, aunque fuera temporalmente, convierte al Povida en uno de los coches más importantes que jamás hayan surgido tras el telón de acero. Puede que se le haya llamado victoria, pero en muchos sentidos, el Gaz M20 realmente trataba sobre la esperanza. Número 2. SAS 965-968 Zapoetes. O, las Zapo Roads. Si los coches pudieran tener personalidad, el SAS 965 sería el payaso de la clase. De aspecto gracioso, no especialmente talentoso, pero de alguna manera imposible no quererlo. Este diminuto coche urbano con motor trasero se convirtió en el blanco de más bromas que cualquier otro vehículo soviético. Sin embargo, también se convirtió en uno de los más queridos. Los Zaparoetes, cuyo nombre significa literalmente de más allá de los rápidos, aparecieron por primera vez en 1960 como la respuesta de la Unión Soviética a coches como el Volkswagen Beetle y el Fiat 600. Pero mientras que aquellos coches tenían encanto y fiabilidad, el SAS tenía carácter. Muchísima personalidad. El diseño era, por decirlo suavemente, único. Parecía como si alguien hubiera intentado dibujar un coche de memoria después de que se lo describieran a través de una mala conexión telefónica. Las proporciones eran todas erróneas. La parte delantera era demasiado corta, la trasera demasiado larga y el conjunto quedaba demasiado alto. Pero esa forma extraña escondía una ingeniería ingeniosa. El motor V4 refrigerado por aire montado en la parte trasera fue una elección inusual, produciendo entre 23 y 40 caballos de fuerza dependiendo de la versión. No tenía mucha potencia, pero el Zaparo Jazz era ligero, muy ligero, tan ligero que los vientos fuertes podían desviarlo de su rumbo. Pero ese motor era accesible. Literalmente podrías sentarte en el parachoques trasero y trabajar en él. Los Zaparo Jazz se hicieron famosos por sus peculiaridades. El sistema de calefacción, que canalizaba el aire sobre el motor, podía congelarte o asfixiarte con los gases de escape. La conducción fue arriesgada. La calidad de fabricación era tal que cada coche parecía tener su propio conjunto único de ruidos y chirridos. Pero lo cierto es que, aún así, la gente los adoraba. Las Zapiretes eran asequibles, incluso para los estándares soviéticos. Era el coche para la gente que no podía permitirse o no reunía los requisitos para algo mejor. Familias jóvenes, pensionistas, habitantes de zonas rurales. Esta fue su oportunidad para la movilidad y la aprovecharon. Con sus peculiaridades y todo. Los chistes eran interminables. ¿Cuál es la diferencia entre un cigarrillo electrónico y un cigarrillo convencional? Puedes fumar un cigarrillo. ¿Cómo se duplica el valor de una Zaperete? Llena el tanque. Pero tras el humor se escondía un afecto genuino. Estos pequeños coches representaban la libertad para personas que tenían pocas opciones. Puede que hayan sido terribles desde cualquier punto de vista objetivo, pero eran suyas. La producción de las distintas versiones continuó hasta 1994, con más de 3 millones de unidades fabricadas. Eso significa que 3 millones de personas pudieron experimentar el transporte personal, aunque esa experiencia implicara muchos empujones, palabrotas y reparaciones improvisadas. Puede que los Zaparo Jet hayan sido los peores coches que los soviéticos hayan fabricado jamás. Pero también fue, a su peculiar manera, la más democrática. Y por eso merece su puesto número 2. Número 1, SIL 14115. Y aquí estamos en el número 1, y solo podía ser el ZIL.
Mientras millones de ciudadanos soviéticos esperaban años por un Lada o se conformaban con los zapiretes, la élite del Partido Comunista se desplazaba en estas enormes limusinas hechas a mano que hacían que los coches de lujo occidentales parecieran modestos en comparación. El ZIL 114 y su sucesor, el 115, no eran solo coches. Eran contradicciones andantes, símbolos de desigualdad en una sociedad supuestamente sin clases. El ZIL 114 apareció en 1967, reemplazando al aún más enorme 111. Mientras que el modelo anterior parecía haber escapado de un salón del automóvil estadounidense de los años 50, el 114 era moderno, imponente e inconfundiblemente soviético. Era enorme, de más de 20 pies de largo y pesaba 3 toneladas. Esto no era transporte, era una declaración. Todo en el SIL era excesivo. El motor era un V8 de 7 litros que producía 300 caballos de fuerza. En un país donde la mayoría de los coches apenas alcanzaban los 50 caballos de potencia, esto era obsceno. El interior era como un Kremlin móvil. Cuero, madera, alfombras gruesas y espacio suficiente para las piernas como para celebrar una pequeña reunión de partido. Estos no fueron producidos en masa. Cada crótalo fue ensamblado a mano por los mejores artesanos de la Unión Soviética. Las separaciones entre los paneles se midieron en fracciones de milímetros. La pintura se aplicó en docenas de capas. El cuero fue seleccionado de las mejores manadas. En una sociedad que predicaba la igualdad, el SIL era un monumento rodante al privilegio. Pero la tecnología era impresionante. El 114 contaba con todo eléctrico, ventanas, asientos, antena, aire acondicionado capaz de congelar una habitación pequeña, radioteléfono para llamadas importantes, cristales antibalas y blindaje para los pasajeros realmente importantes. Recordemos que esto ocurría en la Unión Soviética de los años 60, donde la mayoría de la gente tenía suerte de tener agua corriente en sus casas. El modelo 115, presentado en 1977, llevó las cosas aún más lejos. Era aún más grande, aún más potente y aún más exclusivo. Estos coches eran tan especiales que los ciudadanos comunes ni siquiera podían comprarlos. Estaban reservadas para la oficina electoral, los dignatarios visitantes y los más altos niveles del gobierno. La ironía no pasó desapercibida para nadie. He aquí un Estado comunista supuestamente dedicado a la igualdad y a la eliminación de las distinciones de clase, que producía algunos de los coches de lujo más exclusivos del mundo. Mientras los trabajadores esperaban una década por un lote, Brezhnev tenía una flota de SILs. Era todo lo que estaba mal en el sistema soviético, envuelto en 3 toneladas de acero y cuero. Las cifras de producción eran ínfimas, apenas unas pocas docenas al año. Cada una fue construida esencialmente a medida según las especificaciones del propietario. Algunos tenían bares, otros mesas de conferencias, otros camas. Todos tenían regalos. Cuando llegaba un ZIL, todo el mundo sabía que dentro había alguien importante o alguien que se creía importante. Hoy en día, los SIL se encuentran entre los coches soviéticos más codiciados por los coleccionistas. Representan la cúspide de lo que la URSS podía lograr cuando el costo no era un problema y la ideología quedaba relegada a un segundo plano frente al lujo. Son recordatorios constantes de un sistema que predicaba la igualdad mientras practicaba algo muy diferente. Los ZIL 114 y 115 no eran solo los coches soviéticos definitivos. Y fueron la máxima expresión de las contradicciones soviéticas. Y ahí lo tienen. Se trata de 10 coches comunistas de la época soviética que definieron el transporte tras el telón de acero. Desde el humilde Moskvich hasta el imponente SIL, cada uno de estos vehículos cuenta una historia sobre la vida en un sistema donde incluso elegir un coche era un acto político. ¿Te sorprendió alguno de estos? Quizás tu familia tenía historias sobre esperar por un Lada o mantener un Trabant en funcionamiento con reparaciones ingeniosas. Comparte tus recuerdos de coches comunistas en los comentarios de abajo. Nos encanta escuchar estas historias. Y oye, si te ha gustado este recorrido por la historia del automóvil, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte para ver más fascinantes pinceladas del pasado. Nos vemos la próxima vez.